El exceso de carbohidratos es un problema, esto está claro, pero en algunas situaciones las personas llevan esto al extremo, algo que tampoco es sano. Dejan de comer carbohidratos por completo, empiezan a temer los carbohidratos y cultivan algo llamado carbofobia, un concepto bastante interesante. Ambos extremos son negativos, no nos vamos a exceder en carbohidratos y tampoco debemos eliminarlos por completo. Y el problema es que la gente no sabe cuándo meter carbohidratos, ni qué tipo, ni en qué cantidad, ni por qué. Por eso en este video básicamente te explicaré cómo, cuándo, cuánto y por qué meter carbohidratos y cómo incluirlos para no tener consecuencias negativas y aprovechar todos los beneficios de los alimentos que los contienen. Primero, obviamente hay que hablar de las consecuencias del exceso de carbohidratos en nuestra dieta. Para entender esto tenemos que saber que los carbohidratos siguen en tres tipos: la fibra, los almidones y los azúcares. Tanto almidones como azúcares se consideran carbohidratos simples y la fibra se considera un carbohidrato complejo. La fibra es un supernutriente, es un nutriente esencial junto con la proteína, son los únicos dos, ya que este es el alimento de tu microbiota y tiene funciones digestivas, metabólicas, cardíacas e inmunes increíbles. Debemos comer 35 gramos de fibra todos los días como mínimo. Las otras dos, tanto los almidones como los azúcares, pueden tener consecuencias negativas si se consumen en exceso, especialmente en personas sedentarias o personas ya enfermas anteriormente. Eso porque generan picos de glucosa e insulina, que destruyen tu metabolismo y obligan a tu cuerpo a almacenar grasa y subir de peso. También afecta nuestra capacidad de usar grasa como fuente de energía y nos puede volver rígidos metabólicamente y glucodependientes. Si quieres saber más sobre esos conceptos, es un video acá, real. Tenemos que entender que la grasa es nuestra principal fuente de energía. Si comemos muchos carbohidratos y no podemos usar la grasa eficientemente, bueno, nuestro cuerpo nos tendrá suficiente energía y nuestros órganos vitales como cerebro, corazón, pulmón funcionan a base de grasa. Si no la podemos usar eficientemente, estos empezarán a fallar. Nos sentiremos demasiado cansados y sin energía, lo que afectará en general todo lo que hagamos en el día. Y al hacer cosas malas en el día, malos hábitos, no tenemos días para ejercicio, no podemos dormir bien porque para dormir ocupamos mucha energía, entre otras cosas. Bueno, básicamente derivará a que hagamos malos hábitos o que hagamos cosas que nos hagan daño. Además, el exceso de carbohidratos también puede aumentar cosas como el triglicéridos, la presión arterial, el colesterol, el azúcar en sangre, etcétera. Eso puede llevar problemas cardíacos, prediabetes, diabetes. En general, nos hace ser seres fatigados y hambrientos que necesitan de un carbohidrato para funcionar, algo que altera mucho la de una persona. Básicamente te hace adicto a un tipo de alimento, algo que para nada es algo sano. Pero bueno, tenemos que entender que no todo es negativo. El efecto en tu cuerpo depende de dónde esté ese almidón o ese azúcar. Para nada es lo mismo comer un almidón de una papa fría o comer de un almidón de un arroz blanco recién hecho o de pan. A pesar de que el almidón o el azúcar en sí sea lo mismo, o sea, glucosa, C6H12O6, que es la molécula de glucosa, en lo que lo acompaña la matriz nutricional del alimento es completamente diferente dependiendo del alimento, valga la redundancia. Hay alimentos que traen otros nutrientes y componentes que los hacen muy sanos y reducen los efectos nocivos de esos carbohidratos. Por ejemplo, los tubérculos tienen una relación amilasa-amilopectina que los hace casi ser fibras. Básicamente tienen propiedades muy similares a lo que permite que un carbohidrato siguiera más lento, reduciendo el impacto del metabolismo. Las legumbres presentan alto nivel de fibra, proteína y grasa que tienen efectos similares. Los cereales integrales, pseudocereales, frutas y vegetales igualmente tienen mucha fibra y fitonutrientes que nos ayudan a reducir el impacto en nuestro metabolismo y en nuestra salud cardíaca de los almidones y los azúcares que los alimentos puedan contener. Estos alimentos en sí tienen un montón de fitonutrientes, compuestos bioactivos, fibras y otros nutrientes que hacen que sean alimentos muy sanos, y por tener carbohidratos la gente los elimina, algo que siento que es un error porque tienen cosas sanas, tienen cosas positivas y evidentemente entre más variedad de cosas positivas tengamos, más beneficios vamos a tener. Por ende, si eliminamos un tipo de alimento, tal vez eliminamos los tubérculos o los legumbres o los otros cereales, nos estaríamos privando a nuestro cuerpo de los beneficios de los fitonutrientes, de los micronutrientes, de las fibras que estos alimentos podrían tener, y tendríamos que recurrir a alimentos muy específicos, lo que nos llevaría muy siempre en comer los mismos nutrientes, y esto a la larga hace que nuestro cuerpo básicamente no mejore porque siempre le estamos dando lo mismo y por ende no tendríamos como más beneficios por falta de variedad nutricional. No hay que eliminar esos almidones saludables, integrales y naturales, solamente hay que saber cómo comerlos para aprovechar los beneficios sin que los carbohidratos nos afecten. Pero hay otro tipo de carbohidratos que sí son completamente negativos. Estos son básicamente los cereales blancos, las harinas, los azúcares, los ultraprocesados y sus derivados. Con cereales blancos, bueno, básicamente me refiero a un cereal que se le eliminó las dos partes más saludables del cereal, que son tanto el esbato como el germen, y solo se le dejó el endospermo. El arroz blanco o cosas así son el endospermo del cereal, y el endospermo es la parte más mala del cereal porque es la parte que concentra todos los almidones. El resto, el germen y el salvado de trigo o de arroz o de lo que sea, es lo que tiene la fibra y los fitonutrientes. El endospermo solo tiene los almidones. Las harinas es
Básicamente el endospermo molido, lo que es aún peor porque concentra aún más esos almidones. El pan, la pasta, las galletas, cualquier cosa así, los ultraprocesados, la repostería, la panadería, bueno, es aún peor porque les echan grasas trans, grasas de aceites vegetales y cosas que los hacen ultraprocesados aún menos sanos. Y con azúcares, bueno, me estoy refiriendo básicamente a panela, azúcar, miel, jarabes de malillata fructosa, jugos de fruta, gaseosas, chicles, cualquier alimento azucarado, ultraprocesados y cualquier tipo de añadido que sea azucarado. Igualmente los edulcorantes, bueno, esos básicamente son glucosa pura. No tienen nada más beneficioso. Tal vez la miel cruda tenga algún beneficio, personas muy específicas. El resto son completamente negativos. Por ende, hay que eliminar esas cosas, pero eso es algo obvio, te lo digo muchas veces y ya realmente lo sabes. Es puro sentido común que tanto el arroz blanco como los azúcares, como los procesados, como los alimentos azucarados, como la panadería, repostería, galletas, pan, pasta, no son alimentos sanos. Y esos carbohidratos no se pueden comparar jamás a un carbohidrato de una papa, porque la papa tiene una matriz nutricional completamente distinta a la de una pasta o la de un arroz blanco. Por ende, hay que tener mucho cuidado con la gente que te dice que una papa es lo mismo que un arroz blanco. Es completamente falso, no es lo mismo. En sí la glucosa sí es lo mismo, pero lo que lo acompaña no es lo mismo, por ende hace que la glucosa el mismo efecto en tu cuerpo, ¿me entendés? Ahora hablemos de quiénes deberían consumir esos carbohidratos, pero antes te quiero recordar que te suscribas a ese canal. Eso me ayudará a que se me motivara más a hacer más videos de mejor calidad, mejor editados y mejor explicados. Me motivará más a investigar más. Eso hará que mis videos sean mejores y en general eso también hará que YouTube fuese mis videos a más personas, pero de más personas van saber más de nutrición y mejorar mucho su vida mediante la misma. Hacer esto, puedes darle like, suscribirte al canal o activar la campanita de notificaciones y además compartir mi video con personas que creas que le puedan servir. Bueno, ya hablemos de personas que creo que podrían consumir más carbohidratos. Básicamente, cuántos carbohidratos consumís depende de cuatro factores principales: tu composición corporal, tus objetivos, tu metabolismo y tu gasto calórico. Empecemos con tu composición corporal, básicamente cuánta grasa y cuánto músculo y cuánto peso tenés. Evidentemente, una persona un poco más gordita, con más grasa, no debería exagerarse en los carbohidratos, porque como vimos, el exceso de carbohidratos puede llevar a problemas en el metabolismo. Y esas personas, por lo general, al tener mucha grasa corporal, son más propensas a tener sus problemas por temas hormonales que crea la grasa, que crea la obesidad. Por ende, entonces seguimos adquiriendo un doble riesgo a tener problemas metabólicos que lo único que harán es aumentar la grasa y aumentar los problemas de esa persona. Por ende, esas personas para mí deberían dejar por completo los carbohidratos o casi por completo. Centrarse más que todo en vegetales, en ensalada básicamente y en frutas, en grasas y en proteínas animales. Basar su dieta en eso y cuando bajen de peso y hagan mejores hábitos, ahí sí incluir los carbohidratos porque todo es un proceso. El segundo factor, como te dije, son tus objetivos. Si tu objetivo es el rendimiento deportivo, los carbohidratos es algo obligatorio. ¿Por qué? Porque los carbohidratos nos permiten llevar el glucógeno que están tus músculos. Todos los músculos de tu cuerpo tienen como cajas fuertes donde pueden meter glucógeno, que es glucosa, carbohidrato, y usarla especialmente cuando hacemos ejercicio. Seamos muchos estudios científicos, en mucha evidencia científica que puedes buscarla, que los atletas que tienen sus reservas de glucógeno llenos son más eficientes en el ejercicio. Aunque la gente te diga que puede ser un atleta cetogénico, bueno, puede serlo, pero no tendrá la misma eficiencia de alguien que tiene sus reservas de glucógeno completamente llenas. Por el contrario, si sos una persona que, por ejemplo, quiere priorizar el trabajar o quiere estudiar, los carbohidratos para nada son buena idea, porque como te comenté, la grasa es una fuente de energía que es la principal. Y si comemos carbohidratos, por ejemplo, antes de estudiar, estaremos obligando a nuestro cuerpo a usar esos carbohidratos como fuente de energía cuando estamos estudiando, lo que nos hace un poco menos eficientes a la hora de estudiar y por ende no cumpliríamos correctamente nuestro objetivo. Pero entonces tienes que pensar tu objetivo y si tiene sentido usar carbohidratos o no. Tu metabolismo, que es el tercer factor que te comenté. Evidentemente, si tienes prediabetes, hiperglucemia, resistencia a la insulina, hiperinsulinemia, problemas en tu metabolismo en general, no deberías incluir los carbohidratos. Inclusive te recomiendo yo sinceramente que empieces una dieta low carb o inclusive una dieta cetogénica, que vayas a donde un especialista, que vayas a un médico nutricionista o persona que sepa qué estás haciendo y por qué deberías hacer esa dieta. Pero para cambiar tu metabolismo ocupamos de reducir los carbohidratos y básicamente basar nuestra dieta en grasa, proteína y fibra. Y ya cuando tengamos ese problema del metabolismo arreglado, ya podríamos analizar si podemos meter o no carbohidratos. Esto es un poco más lógico. Y el cuarto factor que determina si comemos carbohidratos o no es para mí el más importante, que es tu gasto calórico. Si hacemos ejercicio, es obvio que tenemos que comer carbohidratos. ¿Por qué? Porque al hacer ejercicio estamos quemando más calorías y por ende comemos algo para mantener la homeostasis, porque si no bajaríamos de peso
peso y bajaríamos de peso y terminaríamos comiéndonos el músculo porque nos falta energía, nos faltan calorías. Y por ende, básicamente para llegar a esas calorías, llegar a ese requerimiento calórico que tenemos aumentado por hacer mucho ejercicio, necesitamos los carbohidratos. Al igual, si sos una persona que está en un volumen, que está en el gimnasio, cosas así, necesitamos los carbohidratos, no solo para que nuestro músculo sea más grande porque tiene más glucógeno y para tener más rendimiento en el gimnasio, sino para poder llegar al superávit calórico que necesitamos para hacer eficientemente una etapa de volumen. No te mencioné, pero si estás en una etapa de definición, también debes eliminar los carbohidratos porque preferimos incluir ensalada o frutas, alimentos más fibrosos que más que carbohidratos porque los fibra llenan más y es más fácil llegar a un déficit calórico. Si sos alguien sedentario, para nada deberías comer carbohidratos, no les deberías consumir porque te generan problemas casi que seguro, porque lo que nos protege realmente los efectos negativos metabólicos de los carbohidratos son el ejercicio y si no los hacemos, bueno, estaríamos completamente desprotegidos de sus efectos en metabolismo y nos harán daño. Si sos alguien activo que hace 1 o 2 horas de ejercicio, puedes incluirlos dependiendo del ejercicio que hagas, pero si sos sedentario simplemente no los incluyas y si haces muy poquito de ejercicio, tampoco te recomiendo que los incluyas. Obviamente si sos deportista, incluirlos en grande cantidad ya con tu nutricionista, con tu nutrición deportiva específica, que es algo que ahorita no te voy a comentar, o si estás en un volumen, o si estás ganando masa muscular, o si sos una persona con un gasto calórico alto. Esas son las personas que más deberían incluir carbohidratos. Si sos una persona normal que hace media hora, 1 hora de ejercicio, puedes incluirlos, pero muy poquita cantidad, no todos los días, algún día sí, algún día no. Un día incluir un poco más de grasa, un día incluir un poco más de carbohidratos. Bueno, si haces bastante ejercicio, podrías incluir un 20, un 25% de tu dieta a base de carbohidratos. Y si no haces tanto, un 15 o un 20%. Lo importante es que no le quiten el campo a las grasas, las fibras y las proteínas, y que solo cubran el gasto calórico extra relacionado con la actividad física o el superávit calórico en caso de un volumen. Con 0,5 a 3 tazas de algún tubérculo, cereal integral, pseudo cereal, legumbre, entre otros, podríamos lograrlo perfectamente, también incluyendo 2, 3 frutas al día y 4 a 6, 8 tazas de ensalada todos los días. Y ahora tenemos que ver cómo disminuir el riesgo de consumir carbohidratos, cómo hacer que los carbohidratos que comamos nos hagan efecto en el metabolismo, porque a pesar de que podamos necesitarlos, igualmente hay que reducir al mínimo los riesgos que puedan tener en nuestro cuerpo. Lo más importante para eso es el ejercicio físico. Se ha mostrado que con solo una serie de gimnasio ya liberamos el 50% del glucógeno muscular. Y también se ha mostrado que con 30 minutos de caminar después de consumir carbohidratos, el pico de glucosa se reduce en una gran manera. Por ende, hay que usar el ejercicio especialmente después de comer para quemar todos los carbohidratos rápidamente y reducir los efectos negativos en tu metabolismo. Tampoco tienes que irte a correr 4 horas, pero sí tienes que hacer 30 minutos de caminata, puedes hacer 1 hora y media de gimnasio, puedes hacer una selección de HIIT, un poco de CrossFit, un poco de calistenia, ejercicio, básicamente que nos movamos por bastante tiempo para básicamente quemar los carbohidratos. Y no nos sintamos obligados a hacer el ejercicio de inmediato, tal vez a mejor, pero podemos hacerlo antes o después. Y eso sí, no hagamos el ejercicio para comer carbohidratos, hagamos el ejercicio porque es una obligación. Todos deberíamos hacer ejercicio, pero también debemos acompañar a los carbohidratos con otros nutrientes protectores. Básicamente, estas son las fibras que están en los vegetales, en las ensaladas, frutos secos, legumbres, tubérculos, semillas, cereales integrales, etcétera. Y la proteína y la grasa que, bueno, están en alimentos animales, también están cosas como aguacate, frutos secos, semillas, chocolate, coco, aceite de coco, oliva, aceite de oliva, aceite de aguacate, los pescados grasos, aceite de pescado, aceite de palma y otros. Evidentemente no debemos consumir grasas malas como los aceites vegetales o la grasa trans, solo grasas positivas, grasa saturada, insaturada, poliinsaturada, especialmente omega 3. Todos estos nutrientes, en especial la fibra, tienen la posibilidad de ralentizar la velocidad con la que la glucosa pasa a la sangre, o sea, hacen que la glucosa pase poco a poco a tu sangre, la metabolizará mejor y no creará ese pico de glucosa e insulina que tanto tenemos. Al igual podríamos comer los alimentos en un orden correcto, eso también ayuda, primero la ensalada, después el alimento animal, luego la grasa y por último los almidones y las frutas. También debemos asegurar un correcto sueño, sensibilizar nuestras células a la insulina y quedar más saciados al comer. Y además se ha mostrado que exponernos al sol mientras comemos mejora la capacidad de tu cuerpo de usar carbohidratos y reduce los efectos negativos en tu metabolismo. Vamos a usar estrategias como el ayuno para nivelar el metabolismo dejando descansar la insulina. Hay que controlar el estrés y podemos usar cosas como el vinagre manzana o la berberina. También han demostrado reducir los efectos negativos de los carbohidratos, sobre todo el vinagre manzana. Debemos asegurar muchos micronutrientes y fitonutrientes, ya que estos por lo general tienen propiedades hipoglucemiantes y protectoras y son necesarios para corregir tu metabolismo y funcionamiento de nuestro cuerpo. Si haces ejercicio, dormís bien, tomas el sol, no estás estresado y aseguras el resto de nutrientes, fibra, proteína, grasa, micronutrientes y fitonutrientes, los carbohidratos no deberían ser ningún tipo de daño y te traerá más beneficios porque los alimentos con carbohidratos igualmente tienen esas cosas, igualmente tienen micronutrientes, igualmente tienen fitonutrientes, igualmente tienen fibras, etc. En conclusión, no, los carbohidratos no son malos si los usamos correctamente. Si comemos ultraprocesados y somos sedentarios, comemos poca grasa, poca fibra, poca proteína, alimentos
alimentos poco densos y nutrientes, evidentemente esto nos hará un daño. Pero si somos unas personas activas, los carbohidratos no deberían tener ningún tipo de problema. En serio te expliqué un poquitito cómo añadir carbohidratos, pero obviamente tienes que investigar más por tu cuenta, específicamente según tus objetivos y según tu contexto. Muchas gracias.